La lectura bíblica para el día de hoy la vamos a conseguir en el libro de Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9. Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9. Y dice así. Vamos a buscarla rapidito. Efesios 2, 8 y 9. Y dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Bueno, acá vemos personas, estudiantes de la Biblia, vamos a definirla. ¿Quién me puede explicar qué es la justificación por la fe? Bueno, pero primero, como leímos la palabra, con esta palabra en mente, vamos a orar nuevamente con estos versículos. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado, glorificado sea tu nombre. Aquí estamos nuevamente delante de ti, clamando por tu Santo Espíritu para que sea Él quien dirija esta reunión, Señor, porque esto es para tu gloria, no para gloria nuestra. Te pedimos perdón por nuestros pecados y que nos limpies de toda maldad conforme a tu promesa también, Señor. Así que necesitamos de ti, de tu guía, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, los versículos: somos salvos por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe, ¿verdad? Eso es básicamente lo que dice Efesios 2, 8 y 9. Pero, ¿quién? Vamos a definir dos personas que definan la justificación por la fe. Vamos a ver cómo la entendemos. Adelante. Yo digo como la enseña el Espíritu Protección. Ajá. Es la obra de Dios de abatir el orgullo del hombre en el polvo para hacer por él lo que él no puede hacer por sí mismo. Gloria a Dios. Ajá. Pedrito, ¿qué iba a decir? Se lo robó. Bueno, básicamente eso lo conseguimos y eso es lo que yo traigo, ¿no? Pero es importante que traigamos nuestras impresiones. Sí, porque ese es un tema que es el tema central de toda la Biblia. Y ya van a saber por qué. O sea, precisamente esa cita es la que yo traía, está en Testimonio para los Ministros, página 456, el párrafo 3. Eso lo define claramente. ¿Qué es la justificación por la fe? Es la obra de Dios que abate en el polvo la obra del hombre y hace por el hombre lo que éste no puede hacer por sí mismo. Nosotros es imposible que nos salvemos nosotros mismos. Que yo a base de obras, no, Señor, mira, yo hago lo bien, ya merezco el cielo. No. Entonces, es obra únicamente de Dios. ¿Por qué es importante entender esto de la manera clara? Porque esta es la doctrina central del Evangelio de Cristo. El que no entiende esto, no entiende nada. ¿Entiendes? O sea, este es lo que ha hecho que mucha gente se desvíe, mucha gente hierre al blanco, ¿ok? Ahora, ¿cómo se da este proceso en el creyente? Ahí sí tenemos que estudiar la Biblia, ¿cierto? Y yo sé que aquí estoy en un lugar donde se estudia la Biblia. Amén. Gloria a Dios. Porque constantemente están aprendiendo, tienen una sólida preparación bíblica. Y esto pareciera que es las mismas leches, los mismos rudimentos de siempre, como dice Pablo en Hebreos, que es hora de que nosotros ya dejemos esos viejos rudimentos y vayamos a comer viandas sólidas. Y no parece un tema para este lugar, pero sí es necesario y al final lo van a ver el porqué. Entonces vamos a repasar todo eso. ¿Por qué es necesario ser justificados? ¿Por qué es necesario la justificación por la fe? ¿Hacia dónde debemos buscar esa respuesta? ¿Por qué es necesario? Porque pecamos, hermano. Todos pecamos. Todos transgredimos la ley y por cuanto todos pecaron, todos están destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. Y la paga del pecado es ¿qué? Muerte, ¿cierto? Y entonces vámonos, ¿dónde parte toda enseñanza bíblica? En el Génesis. Para mí el Génesis es el libro más importante de toda la Biblia, porque es el punto de partida. Si de aquí partimos mal, no vamos a llegar al destino deseado. O sea, es un ejemplo que siempre pongo, que lo he puesto aquí. El piloto cuando sale de Cali a Bogotá, si no pone el transportador, creo que se llama, o yo lo llamo la brújula, a los grados correctos no va a llegar a Bogotá. Entonces, si yo parto de Génesis mal, que Génesis es un libro que ni siquiera necesita mucha interpretación, sino que es enseñanza directa, entonces ya el destino que voy a llegar no es el destino deseado, que es la salvación. Entonces necesitamos la justificación por la fe porque hemos cometido pecado. ¿Dónde lo vemos? Génesis 3:6, ¿cierto?
Al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría, tomó su fruto, comió y dio también a su marido, el cual comió al igual que ella. Dios había dicho que el día de que de él comieran, ¿qué iba a pasar? ¿Qué día se iban a morir? Ese mismo día, apenas comieran. Entonces, eso es lo que encierra el contexto, ¿cierto? O sea, el contexto es, Eva fue engañada, la serpiente le habló, confió más en la palabra de la serpiente, la que la llevó a confiar en sus sentidos, vio que el árbol era bueno para comer, al codiciarle para alcanzar sabiduría, y la palabra de Dios perdió poder, y se dejó llevar por los sentidos, y por los sentidos, lo que la serpiente le había dicho, lo que había escuchado. Entonces, por eso pecó. La sentencia era inmediata. Pero ¿por qué no murieron el mismo día? Fíjense cómo vamos, que esto es algo que nosotros manejamos. ¿Por qué? Porque, exactamente, ya había hecho comisión, lo conseguimos en el libro de Efesios, capítulo 1, versículos 3 al 14, que se define que allí, el pacto eterno. Entonces vamos, nada más voy a leer los versículos 3 y 4 de Efesios 1 para recordárnoslo, porque esto es algo que nosotros manejamos. Y este es unas citas bíblicas que yo constantemente uso en las predicaciones, porque no debemos cesar de recordar esto. Dice así, Efesios capítulo 1, versículo 3 y versículo 4. Bendito sea el Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos como santos y sin mancha delante de Él. Entonces pueden seguir viendo y ven cómo se va a ejecutar ese plan, que es el pacto eterno por medio de Jesucristo, y va a ser sellado por medio de ¿quién? Del Espíritu Santo. Entonces vemos la deidad entera trabajando allí, Elohim entero trabajando allí para la salvación nuestra, ¿cierto? Ahora, ¿en qué consistía ese plan? Vámonos a 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 17 y 20. Capítulo 1, versículos 17 y 20. Versículos 17 al 20, perdón. Si invocáis al Padre, aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Recordemos que somos ¿qué? Peregrinos en este mundo. Este no es nuestro hogar. Que nos aferramos a estas cosas es otra cosa, pero este no es nuestro hogar. Nosotros andamos caminando en un mundo errante. Entonces el 17 dice, en vuestra peregrinación, pues ya sabéis que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin condenación. Versículo 20, Él estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero ha sido manifestado en los últimos tiempos por amor a vosotros. Entonces vemos que se refuerza lo dicho en Efesios capítulo 1, ¿cierto? Una planificación, un pacto eterno establecido ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. ¿Y dónde podemos afianzar eso aún más? En Apocalipsis 13:8, cuando dice que la marca de la bestia la van a recibir todos los que no están escritos en el libro del Cordero, que fue inmolado ¿desde cuándo? Desde la creación del mundo. Entonces vemos que eso se está llevando a cabo. Entonces, ¿qué vemos acá? En acción la gracia disponible. Ahora les pregunto, ¿solo para los que creen? No. ¿Para quién? Para todo el mundo, ¿cierto? Entonces vamos ahora a Romanos 5 para verlo allí, porque todo lo debemos pesar y ver en las Escrituras, porque nosotros estamos aquí enseñando la palabra de Dios, no criterios personales, ¿cierto? Romanos 5 lo vamos a leer del versículo 1 al versículo 6, y dice, justificados fue por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, lo que estábamos estudiando de las pruebas, ¿cierto? Porque el pueblo de Israel no fue liberado inmediatamente, porque necesitaban que pulir su carácter para poder ir, y aún así vemos cómo fue el traslado en el desierto. Imagínense que la liberación hubiera sido inmediata, que no se hubiera filtrado al principio. Imagínense cómo hubiera sido aún peor. Entonces vemos que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no nos defrauda,
porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Esto nos recuerda a Romanos 8:28, ¿cierto? Los que aman a Dios, ¿qué? Es lo mismo en otras palabras, ¿cierto? Versículo 6, que es donde vamos a esforzarnos. Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió ¿por quién? Por los impíos. ¿Quiénes son los impíos? Los que no quieren aceptar a Dios en su corazón. Bueno, pero todos fuimos impíos en algún momento, ¿cierto? ¿Quiénes son los impíos? Por todos. Entonces, ¿por quién murió Cristo? Por todos, por toda la humanidad. No hay un pecado por el cual no se haya hecho provisión. O sea, Cristo murió por toda la humanidad, por eso el énfasis en el versículo 6. Entonces, ahora vamos otra vez a Génesis 3. Ahora vamos a leer los versículos del 7 al 13 para ver cómo se llevó a cabo esto. Vamos a ver el plan, cómo lo hace Dios y cómo Dios lo mostró. Génesis 3. Ahora vamos a leer de los versículos 7 al 13. De verdad que es majestuoso el libro de Génesis porque nos muestra cómo actúa Dios de manera sencilla y de manera clara. Muchas de esas discusiones teológicas de hoy en día no tendrían lugar si entendiéramos Génesis o si usáramos más Génesis. Porque en Génesis el Señor usa un lenguaje fresco, sencillo y directo. Aquí no hay que interpretar nada, sino leer, entender y aceptar que es palabra de Dios, que ahí es donde viene la diatriba hoy. Vemos que la teología moderna, incluso leí en estos días que los mismos judíos, para justificar que no creen en Jesús, muchos están diciendo que el Antiguo Testamento es un libro fantasioso, que eso realmente no existió. Hay algunos maestros judíos que están diciendo eso hoy, negando la historia para rechazar al Mesías. Imagínense lo que está llegando el mundo ya. Entonces, bueno, Génesis capítulo 3, el versículo 7, dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y se dieron cuenta que estaban desnudos, cosieron pues hojas de higuera y se hicieron delantales. Lo que el hombre siempre hace. Ante la prueba, ante el pecado, ante la sensación de culpabilidad. La solución propia, que lo acaban de decir. Si Dios da la liberación por la fuerza, nosotros siempre tendemos a pensar, lo logré, lo hice, yo. Entonces por eso es que muchas veces Dios tiene que esperar hasta lo último, cuando lamentablemente nosotros decimos, orar es lo único que me queda. ¿Es nuestra actitud o no es nuestra actitud? ¿Cuál debería ser la primera? Ir a Dios. Por ejemplo, tengo un dolorcito por aquí, ¿qué es lo que yo debería hacer? Eso es, debería orar primero. ¿Ves? Sí, la tenía bien. Debería orar primero, ir primero a Dios y después buscar las soluciones humanas, porque sin duda Dios utiliza al hombre para lograr las soluciones, ¿cierto? Dios permitió la ciencia avanzar. Entonces este es un caso claro de cómo actuamos. O sea, viene la tribulación y siempre buscamos coser las hojas de higuera nosotros. Nosotros dependemos de Dios. Si no somos como niños, no podemos, ¿qué? Ver el reino de los cielos. ¿Cómo es un niño? Imagínense un niño de 1 año, 2 años. ¿Cómo puede ese niño alimentarse? El niño tiene completamente su madre. Exactamente. No tiene otra manera de vivir. Él no puede decir, tengo hambre, voy a cocinarme una arepa. Lo va a hacer el niño. Prendió la estufa, hizo su arepa, hizo su masa. No lo puede hacer. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Nosotros, si tengo hambre, no clamo a Dios, voy, prendo mi cocina, hago una arepa, no consigo, bueno, voy y compro una harina ya en el negocito. Entonces, por eso es que Dios dice que seamos como niños, porque un niño es dependiente del Padre y entiende cómo funciona el reino de los cielos. Un niño depende del Padre, amado. Entonces el niño, a lo que tiene una necesidad de hambre, ¿a quién le pide? A sus padres. A la mamá en este primer caso, ¿cierto? Entonces por eso es que es tan interesante y que debemos ser como niños. Ya va que se me movió esto. Vamos a ver. Entonces, leímos el versículo 7, vamos a seguir. El 8, luego oyeron la voz de Jehová que se paseaba por el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Pero Jehová Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? El primer juicio investigador de la Biblia. Pero el juicio investigador no existe, dicen la mayoría, ¿no? O sea, ¿sabía Dios dónde estaba? Sí, claro. ¿Y por qué les pregunto? Porque quería que ellos Exactamente. Y él le respondió,
Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo, por eso me escondí. Entonces Dios le preguntó, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Porque cuando nosotros vemos en el capítulo 2, dice que estaban desnudos y no se avergonzaban. Entonces aquí dice, ¿quién te enseñó? Porque esta es la vergüenza ya del pecado, que muestra nuestra desnudez. Símbolo que vamos a ver después en Apocalipsis capítulo 3, creo que versículo 18 y 19, en la iglesia de la Odisea, en la desnudez. ¿Por qué? Porque hay un pecado allí, en nosotros, que es la incredulidad, por cierto. Bueno, el hombre respondió, ¿quién te enseñó que estás desnudo? ¿Acaso has comido el árbol que yo te mandé que no comieras? Y el hombre le respondió, la mujer que me diste por compañera me dio el árbol y yo comí. Entonces Dios le dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y ella respondió, la serpiente me engañó y yo comí. Vemos aquí que Adán y Eva se arrepintieron de su pecado, ¿cierto? ¿Sí? ¿Dónde confesaron ahí el pecado? Ahí lo que había era soberbia, la misma de Faraón. ¿Qué me estás diciendo tú, Dios? ¿Qué estás diciéndome? ¿Por qué me haces esa pregunta? Ella, la mujer que sacaste de la costilla, me dio y yo comí. Yo no tengo culpa en eso. Ella me dio, tú dijiste que me ayudara, ¿cierto? Que fuera mi ayuda idónea. Y ella me llevó a comer. Mujer, ¿qué hiciste? La serpiente me engañó y yo comí. ¿Dónde está el arrepentimiento allí? En ninguna parte. Entonces, sin embargo, Dios siguió adelante con su plan, con el pacto que ya había establecido desde antes de la fundación del mundo, aún sin ellos haberse arrepentido. Entonces, eso de que es necesario el arrepentimiento para recibir el favor de Dios, también es una falacia, también es una mentira. Por eso que dice, Cristo murió por los impíos. ¿Quiénes eran Adán y Eva allí? Par de impíos que habían pecado y estaban rechazando lo que Dios les estaba ofreciendo, porque Dios quería que confesaran su pecado para el Espíritu Santo poder llevarlos al arrepentimiento. ¿Podríamos decir que Adán y Eva ahí estaban resistiendo al Espíritu Santo? Por supuesto, porque el Espíritu Santo nos convence ¿de qué? De pecado. Y ahí no estaban convencidos. Pero sin embargo, Dios continuó con su plan. Entonces se me hizo, ok. Ajá. Entonces, y finalmente Dios les da la promesa, Génesis 3:15, que esta es la primera promesa central en la Biblia, que aquí se inicia el conflicto en esta tierra. Empezó el pecado, pero el conflicto se genera, ¿por qué? ¿Quién quiere morir, amado? Nadie. Y Satanás, con todo el poder que tenía Lucifer, ¿quería morir? ¿O quiere morir? Por supuesto que no. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. ¿Qué le sucede a una serpiente cuando es pisada la cabeza? ¿Cómo? No, pues ahí queda derrotada. Muerta. Cuando le pisa la cabeza, ahí murió. Entonces, Satanás, el esfuerzo que hace en toda la Biblia, todo lo que entendemos, es evitar el cumplimiento de esta promesa. Esto es lo central aquí. Pero sin embargo, Dios sigue adelante. Y por gracia, y ahí se inicia inmediatamente la gracia, porque en el versículo 21 del mismo capítulo 3 vimos que Jehová Dios hizo al hombre y su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Será que ya cuando fueron vestidos de túnicas de pieles, ahí sí Adán se había arrepentido y entendió lo que había hecho? ¿Qué creen ustedes? Sí lo creemos. ¿Por qué lo creemos? Tuvieron la misericordia, la gracia, que no merecían, porque vieron que por su culpa un inocente murió. Gloria a Dios. Cuando Dios le dijo, de ciertamente morirán, ¿será que ellos podían entender eso? ¿Qué es la muerte? A lo mejor Dios le explicó, la muerte es dejar de existir, pero mientras no se experimente ese dolor, no lo entendemos plenamente. Esto ya son, o sea, yo sé que la hermana Guay lo explica, pero yo lo represento así. ¿Quién le puso nombre a todos los animales? Adán. O sea, se podría decir que el Edén era un gran huerto en el cual todos esos animalitos eran como las mascotas de ellos, ¿cierto? O sea, los conocían por nombre. Le habían puesto el nombre. Entonces el corderito se llamaba Cordero, pero vamos a decir que le puso Pepe. Busca a Pepe, le dijo Dios. Busca a Pepe. Y entonces, ok, Adán, bueno, buscó a Pepe. Le puso en sus manos una piedra afilada y le dijo, pásalo por el cuello de Pepe. ¿Ah? ¿Entendió ahí Adán lo que había hecho y lo que significaba el pecado? Y ya Dios le había explicado que eso simbolizaba la muerte de ¿quién?
de su Hijo. ¿Entendió Adán el dolor del pecado? ¿Sería que ahí el Espíritu Santo ya sí lo convenció de pecado? Por supuesto. Ahí quedó transformado de una vez. Una transformación inmediata al ver los frutos. ¿Qué nos sucede a nosotros? Como lo dijo el hermano, la dureza de nuestro corazón de ver las cosas. Ya como dijo, él puso ejemplo de las bombas. Ya más bien cuando pasa un mes no está ahí una bomba. Qué raro que no han puesto una bomba por ahí. Pero algo más grave todavía es la situación que nosotros vemos aquí con la gente de la calle. Estamos tan insensibles a eso que ya lo vemos normal y le pasamos por encima. Cuidado. Eso no es normal, amados. Es gente por la cual murió Cristo. Que Satanás los ha llevado a un estado tal que están en esa condición. Pero ¿creen ustedes que Cristo se duele por la situación de cada uno de ellos? Pero nosotros ya estamos insensibles a eso. Les pasamos que si le llevamos un platico de comida de vez en cuando, pero hay indiferencia. ¿Por qué? Por la dureza. Tanto verlo, el corazón se ha endurecido de tal manera que ya lo vemos normal. Entonces vemos aquí, hermanos, que aún con la respuesta de Adán de no arrepentimiento, el pacto eterno continúa su paso. ¿Sí? O sea, el cordero fue sacrificado y Dios los vistió con sus pieles, que significa su ¿qué? Su justicia. Fueron vestidos de la justicia de Cristo. Entonces, vemos que se cumplió allí Romanos 5:6. ¿Se lo recuerdan que decía? Vamos a recordarlo nuevamente. Romanos 5:6 decía que Cristo, cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. En ese momento simbolizado por un cordero. Pero Adán entendió lo que significaba. ¿Y qué tal en nosotros? Lo que me pregunto. ¿Qué aparte del pacto eterno nos enseña el libro de Efesios? Vamos a Efesios, ahora vamos a leer el capítulo 2. Y vamos a leer un poquito más largo aquí. Estoy avanzando, ¿ya lo buscaron? Efesios capítulo 2, versículos 1 al 10. Estoy avanzando rápido para ver si salimos un poquito más temprano. Dice así: Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en delitos y pecados. ¿Quién nos lo dio? Cristo, ¿verdad? ¿Por qué? Por el puro afecto de su voluntad, por el amor, por todo lo que nos explicó Efesios 1 hasta el 14, 3 al 14. En los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. ¿Qué nos está diciendo Pablo allí? Que nosotros, que fuimos reconciliados por medio de Cristo, también fuimos impíos, o éramos impíos. O sea, ya no. Entre ellos vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, andando los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Aquí nos refuerza la idea: por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Jesús, para mostrar en los siglos venideros, o sea, ¿de qué vamos a hablar en la eternidad? De la muerte, de la gracia de Cristo y de su muerte en la cruz. Ese va a ser nuestro tema de conversación por la eternidad. Y aquí nos lo está diciendo la Biblia. Vamos a hablar por la eternidad de la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿De quién? Del Padre. Porque por gracia sois salvos. Aquí están los versículos centrales de la predicación de hoy. Sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Fíjense lo que explica este versículo, amados. ¿Estamos leyendo la Biblia o no estamos leyendo la Biblia? Entonces, ¿qué preparó de antemano Dios para aquellos que iban a aceptar su gracia? Buenas obras para que anduvieran en ellas. Ya van a ver por qué. Quédense con esa idea en la mente y ya vamos a ver por qué lo estoy llevando a esto. Ok, vamos a ver qué se me hizo. Y entonces la salvación es por gracia, por medio de la fe. ¿Por qué por medio de la fe? Porque sin fe es imposible. Pero entonces, ¿qué es la fe? Ok, esa es la definición bíblica. Sí, la definición bíblica, como está escrito, ¿verdad? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero básicamente, ¿cuál es la definición completa de fe?
Gloria a Dios. Es confiar en su palabra, que su palabra es cierta y verdadera por el hecho de que Dios lo dijo. Ya. Todo lo que está aquí se va a cumplir porque Dios lo dijo. Y ya. Eso es fe. Cuando los israelitas llegaron al borde del Jordán, que mandaron a los 10 espías, ¿por qué no avanzaron? Ajá, porque por la incredulidad, porque creyeron a los hombres y no a Dios. ¿Quiénes sí creyeron en Dios? Josué y Caleb. Ellos veían que era imposible conquistarla por ellos, pero si Dios les había dicho que se les iba a dar, ¿qué iba a pasar? Se las iba a dar. ¿Cómo? Yo no lo sé. Entonces, en nuestro contexto hoy, como dijo mi hermano hace rato, Cristo prometió que nos iba a hacer sin pecado. ¿Cómo lo va a hacer? Yo no lo sé. Porque yo cuando me veo a mí, ¿qué veo? Un hombre pecador, con naturaleza carnal, con pensamientos horrorosos. Pero Dios dijo que aquí la paciencia de los santos, ¿cierto? ¿Quiénes? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Tan así que ese pueblo es perseguido por Satanás, por la serpiente, y se encolerizó contra ellos. Es el único pueblo que Satanás persigue. Entonces, vemos que por fe, ¿verdad? Cuando confiamos en la palabra de Dios, creemos en la gracia, que la gracia está disponible para quienes, para toda la humanidad, y una vez creída, ¿qué es lo que empezamos a hacer? Orar. Ajá, no, hacer. ¿Qué somos nosotros cuando ya creemos en esa gracia? Los hijos de Dios. Gloria a Dios, hijos de Dios. Lo define la Biblia, 2 Corintios 5:17, que lo podemos decir aquí de memoria, ¿cierto? Si alguno está en Cristo, ajá, las cosas ya pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ajá, pero, ok, ahí lo dice, pero ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se logra eso? Porque es muy bonito recitar. En la teoría, todos sacamos 100 puntos, pero ¿y la práctica? ¿Ah? ¿Cómo es eso de ser una nueva criatura? Entonces aquí está la manera práctica. ¿Quién enseñó la manera práctica? ¿Quién es el maestro de maestros? Cristo. Y entonces cuando nosotros vamos a el libro de Juan, el capítulo 3, vimos que había un hombre de los fariseos que era maestro, que tenía por nombre ¿cómo? Nicodemo, que fue, buscó al maestro, ¿a qué hora? A la luz del día para que lo vieran, del orgullo que sentía, ¿cierto? Lo buscó de noche y le dijo, estoy en el versículo 2 ya, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. ¿Qué es lo que está haciendo Nicodemo aquí? Con estas, exactamente, adulando, con unas palabras, ¿para qué? Para captar la atención. Nosotros como hombres, ¿cómo nos sentimos cuando llegas tú, Pedro? Pedro, tú sí sabes de Apocalipsis, muchacho. Gracias por venir. ¿Cómo te sientes? Grandote, ¿cierto? Esa es nuestra naturaleza, ¿no? Pero es la verdad. Sí, pero no, que la gloria es de Dios, pero por dentro estamos como un sapo inflado. Pero en Jesús sabía realmente la intención del corazón de Nicodemo. Y entonces Jesús no se dejó convencer por estas palabras de adulación. Y le respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué tenía que ver eso con lo que Nicodemo había dicho? Absolutamente nada. Pero Jesús va ¿a dónde? Al punto directo donde necesitas tu atención. Y así, eso es lo que hace el Espíritu Santo. Nos convence y nos lleva al punto directo. Otro caso puntual, la mujer samaritana. Ah, bueno, estás oyendo ya la palabra de Dios, ¿cierto? Ve y trae a tu marido. ¿Cuál sería el impacto para ella? No tengo marido, dijo. ¿Verdad? Dice, 5 has tenido, el que tienes ahora no es tu marido. Entonces el Espíritu Santo la convenció ¿de qué? De su pecado. Lo mismo con Nicodemo aquí. Versículo 4. Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Esta pregunta Elena de White la amplía en el Deseado de toda la gente. No recuerdo el capítulo de Nicodemo, que dice que esto lo hizo Nicodemo para burlarse de Jesús. O sea, él sabía que eso no era la respuesta, pero en su orgullo se le ocurrió ese chistecito. Y mire el chistecito donde quedó plasmado. Para aprendizaje de que estas cosas acontecieron y están escritas ¿para qué? Para amonestarnos a nosotros que hemos alcanzado el fin de los siglos, ¿cierto? Y Jesús le respondió, de cierto te digo, que el que no nace del agua, ¿y de qué más? Y del Espíritu, no puede entrar en el reino de los cielos. Esa es la clave aquí.
Nacer de nuevo es nacer del espíritu. Porque el hombre de la carne, ¿qué nace? La carne. Pero el espíritu nace ¿de qué? Del espíritu. Y el único que puede engendrar espiritualmente es ¿quién? Dios. Por eso que es el nuevo nacimiento. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, porque pasamos a ser ya no carnales, sino como espirituales. Ese es el deber ser. Sabemos que este caminar diario no es fácil, ¿cierto? No es fácil, y es fácil decirlo. Por eso que la práctica es la parte difícil. La teoría podemos contestar, no, que 2 Corintios 5:17, que es Juan capítulo 3, pero la práctica, el nuevo hombre no vive según la carne, sino según el espíritu, y por medio de eso somos justificados. ¿Dónde enseñó Dios cómo se lleva esto a cabo? Vamos a Romanos capítulo 8, que es el capítulo por excelencia, que se habla de vivir en el espíritu. Empezamos en Romanos capítulo 8, versículo 1. Ya, que pensé que lo tenía, ya no lo tenía todavía. Y entonces empieza diciendo que si alguno está en... Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Generalmente cuando se habla de ley, la gente una vez piensa en mandamientos. Y los evangélicos piensan en la ley de Moisés, que son 613 preceptos, ¿cierto? Incluyendo los 10 mandamientos. Pero aquí está hablando, nos ha librado de la ley del pecado. ¿Cuál es la ley del pecado? La que está en nuestros miembros. La que nos lleva a nuestra naturaleza. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ok. Versículo 5. Los que son de la carne, ¿en qué piensan? En las cosas de la carne. Pero los que son del espíritu, ¿en qué piensan? Ok. Versículo 8 al 11 ahora. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y aquí está una advertencia que es grave. Si es que el Espíritu de Dios está en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no se engañe porque no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús está en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que está en vosotros. Ahora vamos al versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos ¿qué? Hijos de Dios. Y el 17, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, mis hermanos, eso es el nuevo nacimiento, nacer por el Espíritu, ser guiados por el Espíritu. ¿Y cómo sabemos? Bueno, vamos a leer, no lo vamos a leer ahorita, vamos a avanzar, Gálatas 5, los frutos de la carne y los frutos del Espíritu. Si mis frutos son los de la carne, ¿en qué ando? Y si es el del Espíritu, es porque ando en el Espíritu. Entonces, ¿cómo puedo fortalecer al Espíritu y no fortalecer a la carne? Ya esta es la manera práctica. ¿Acaso soy de los que vienen a la iglesia nada más los sábados? Ese es el único día que agarro una Biblia. Y el resto de la semana estoy viendo Netflix, juegos de fútbol, novelas, escuchando reggaetón, escuchando Bad Bunny, todas esas cosas. Comiendo chocolatico. Porque si estoy haciendo eso, estoy fortaleciendo ¿a quién? A la carne. Y entonces por eso cuando escucho un himno el sábado digo, ay, pero qué música tan lenta y aburrida. Porque yo estoy acostumbrado a escuchar esas cosas. Eso es lo que mi corazón anhela. Ajá. Digo, son fáciles de cantar, porque así empieza. Entonces, así es, mi hermano. Para poder fortalecer el espíritu debemos, ¿cómo? Orar, estudiar la Biblia y tercero, testificar. Esas son las obras del Espíritu que nos van a ayudar a vencer cuando venga la prueba. Porque el Espíritu se opone a la carne se opone al Espíritu. ¿Y quién es el que gana siempre? El que esté más alimentado. Si yo alimento la carne, va a ganar la carne. Si alimento el Espíritu, ¿cierto? Entonces ahora vamos a leer Primera de Juan,
capítulo 3, versículos 2 al 10. Ya estamos en la recta, ya estamos cruzando para la recta final. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 2 al 10. Culminamos leyendo que somos ahora considerados como hijos de Dios. ¿Cierto? Cuando andamos en el Espíritu, fuimos engendrados por Dios y ahora somos hijos de Dios, coherederos con Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo nació ¿de quién? Del Espíritu. Cristo no necesitó nacer de nuevo porque Él nació del Espíritu. Ahora vemos en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2 al 10, dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como es. ¿Qué es lo que va a pasar cuando veamos a Cristo para ser como Él? ¿Qué es lo que va a desaparecer en ese momento? La carne pecaminosa. Exacto, esta naturaleza pecaminosa. Pero el carácter, ¿cuándo es transformado? ¿En ese momento o ya? Hoy, gloria a Dios. Exactamente, el día de salvación es hoy. Exactamente. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, como Él es puro. Aquí está la respuesta a la pregunta, ¿cierto? Y todo aquel que tiene esa esperanza en Él se purifica a sí mismo. Pero ¿cómo es eso si Efesios 2:8 decía que por gracia sois salvos por medio de la fe y no por obras? ¿Cómo podemos entender esto? ¿Cómo se logra eso? ¿Con qué se come eso? Gloria a Dios. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ¿cierto? Sino que en la ley de Jehová medita de noche y de día. Será como árbol plantado en corrientes de agua, en corrientes de agua, cuyo fruto nunca falta. Gloria a Dios, esa es la respuesta. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Única definición de pecado bíblica. Sabéis, versículo 5, que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Para quitar nuestros pecados nada más los que cometimos y perdonarnos y no morir por eso, o los pecados que cometemos normalmente. Todo, ¿cierto? Para librarnos de la condenación del pecado y del poder del pecado. ¿Tiene poder el pecado? ¿Y dónde está el poder del pecado? Pablo dice en la ley. ¿Pero en cuál ley? En la ley que está en mis miembros, en mi carne. Ahí está el poder del pecado. Ok, decíamos. Versículo 6. Todo aquel que permanece en Él no peca. Este es un versículo que no le gusta a algunos. Todo aquel que peca no ha visto ni le ha conocido. Hijito, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado, este menos le gusta. Es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios, que es lo que somos nosotros. Ajá. Y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Y si no es de Dios, ¿de quién es? Del diablo, por referencia. Entonces, ¿qué vemos acá? Que la gracia se recibe por medio de ¿qué? De la fe. Nos justifica, que es el acto ¿qué? Legal. Pasamos de pecadores a justos, ¿cierto? Y nos santifica, que es el acto ¿qué? Vivencial. La experiencia tuya y mía que santifica ¿qué? El carácter. La gracia salva y transforma. O sea, no es una gracia estática que te salvó y ya. La gracia imputada es la justicia de Cristo en ti. Recordemos con lo que hizo con Adán, ¿cierto? Que lo vistió del traje de la piel de ¿quién? De Pepe. Como lo vimos, ¿cierto? Lo vistió con la piel de Pepe. Entonces, en la justicia de Cristo en ti y en mí, la gracia impartida es la que nos hace vivir conforme a su voluntad. Les hago una pregunta. ¿Puede Dios mentir? ¿Cómo? ¿Puede Dios mentir? No. Y entonces, ¿cómo es eso que te declara justo y no te hace justo? ¿Ah? Porque vemos, y ya lo vamos a ver ahorita más adelante, que generalmente la corriente protestante dice que esta justificación por gracia es un acto legal nada más, que eres declarado justo. Y si eres declarado justo nada más y no eres hecho justo, entonces Dios está mintiendo, porque está llamando algo que no es como si fuera. Entonces, ¿cómo sucede esto? Dios te declara y ¿qué te hace? Justo, porque Dios no puede llamar las cosas que no son, porque Dios no miente. Entonces, es muy importante tener esto claro. Y ya vamos a ver por qué. Ok.
¿Puede decir Dios que alguien es justo sin serlo? Ya lo respondimos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se da este proceso? Cuando Dios declara justo, Dios te hace justo porque en su palabra lo dice. Y vemos cómo se cumple en 1 de Juan, capítulo 3, plenamente en el creyente. Lo acabamos de leer, ¿cierto? Vive conforme a Dios y entonces ya no peca, vive conforme a Cristo. Y en esto se diferencian los hijos de Dios y los hijos del otro que no les gusta. Este es un capítulo que generalmente no se predica por algunos o por la mayoría que gritan. Entonces concluimos que la justicia es imputada y la justicia es impartida. Le voy a hacer una pregunta. ¿Esta enseñanza la tomé de la Biblia o me la acabo de inventar? Es lo que enseña la Biblia, ¿sí? ¿Sí o no? Ok. ¿Qué es lo que sucede cuando no conocemos la historia? ¿Qué sucede con un pueblo que no conoce su historia? ¿Quién me puede decir quién es Desmond Ford? Esa es la respuesta correcta. Vamos a ver si esto quedó con pila. ¿Quién fue Desmond Ford? Desmond Ford fue un profesor de teología que fue expulsado por los adventistas el séptimo día después de ser acusado de cuestionar las creencias fundamentales del movimiento. Murió en el año 2019. La controversia sobre Ford condujo a una cisma entre los adventistas. ¿Ok? Entonces, si no conocíamos quién es Desmond Ford, ya vamos a ver. Estudió en el College Avondale de Australia, donde Desmond Ford fíjense, este hombre dirigía el departamento de teología. Él es el director de teología. Un hombre que dudaba de las creencias fundamentales. ¿Ok? Ford comenzó a enseñar en la Pacific Union en otoño del 77 y el sábado 27 de octubre de 1979 por la tarde presentó una conferencia sobre el juicio investigador en la sección de Darwin de la Asociación de los Adventistas, que negó cualquier respaldo bíblico a la doctrina del santuario y del juicio investigador. Ese fue Desmond Ford. Causó una cisma, ¿por qué? Porque no era un teólogo prominente en la época y hizo que gran parte de la iglesia se fuera por su corriente y entonces el juicio investigador empezó a estar ¿en qué? En duda. ¿Permanece esa duda hoy en nuestra iglesia? Permanecen las enseñanzas de Ford. Fíjense una cosa que decía Ford. Vamos a ver. Vamos a ver si lo copio aquí. Fíjense, el evangelio de Ford, él empezó a hacerse estas preguntas cuando empezaron a estudiar el asunto de la justificación por la fe. O sea, porque él decía que la justificación por la fe es un acto externo al creyente. Cuando él empezó a estudiar, él consiguió eso en la Biblia. ¿Qué acabamos de estudiar por medio de la Biblia? Que es un acto interno porque es el nuevo nacimiento. ¿Sí o no? Ok. Pero él decía que era algo externo. La justificación es solo una declaración legal en el cielo donde la justicia de Cristo es contada para el creyente. La justificación es Dios declarándonos justos, no haciéndonos justos. Eso es lo que decía Ford. La justificación siempre está sobre los creyentes como un paraguas, incluso cuando están pecando. Imagínense eso. Estoy pecando, pero la justificación está sobre mí. O sea, puedo pecar y nada pasa. Nuestra salvación está asegurada incluso cuando estamos pecando, siempre y cuando todavía creamos en Jesús. No confesamos nuestros pecados para ser perdonados. El nuevo nacimiento, fíjense, él habló del nuevo nacimiento, es el resultado de la justificación. La obra transformadora del Espíritu Santo está excluida de la justificación. Esta era la enseñanza de Ford. La idea de que la justificación es el nuevo nacimiento es una enseñanza católica romana. Entonces, según Ford, con todos estos versículos que leímos, bienvenidos a la Iglesia Católica, hermano. Les acabo de dar una enseñanza católica. ¿Será eso así? Pero eso no es lo grave. Ford ya murió. Murió en el 2019. Pero sus enseñanzas siguen vivas. No sé quiénes tuvieron la oportunidad de ver hace poco, y yo lo voy a decir con nombre y apellido, porque es un acto público y notorio. No, es un acto público y notorio. ¿Conocen ustedes al pastor Vladimir Polanco? Director de
la revista. Escritor de muchos libros, de un libro del Santuario, que es muy apreciado. Controvisor, es editor de Pragma y director de la revista Prioridades. O sea, no es cualquier persona. Bueno, este señor, hace aproximadamente un mes, entre otras cosas, hace aproximadamente un mes fue invitado a un congreso el congreso decía Fundamento de la Identidad Adventista. Y entonces él empezó su predicación diciendo que en el año 1545 se estaba debatiendo en la Iglesia Católica la doctrina más importante de los cristianos, que fue lo que yo le dije. ¿Cuál doctrina? La justificación por la fe. Y entonces en el Concilio de Trento se llegó a la conclusión de que la justificación es por medio de la fe más las obras. ¿Ok? Entonces, que ellos concluyeron que la justificación por la fe es declarar justo, que Dios declara justo y Dios hace justo. Entonces él tiró la perla que dijo, nosotros como adventistas, o dijo los adventistas del séptimo día, él nos incluyó. Los adventistas del séptimo día tienen una concepción de la justificación más católica que protestante. ¿Por qué? Porque enseñan esto que acabamos de leer hoy. ¿Estaba conforme a la Biblia, sí o no? ¿Ok? Amén. Entonces él dice, él usó para esta enseñanza la historia de Abraham en Génesis 15, que dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Después vemos que Abraham fue a Egipto, fue ante Abimelech, estuvo con Agar y todo esto. Entonces él estuvo pecando, pero ya Dios lo había declarado justo. Y Cristo moría por esos pecados. Y ya. Entonces, nosotros como creemos en una doctrina católica, una justificación por católica, decimos que también somos hechos justos. Y entonces dice, ¿cuál ha sido el problema? Que nosotros que nos creemos un pueblo especial, que tenemos un mensaje distinto. Mis amados, ¿nació la iglesia adventista con un mensaje distinto? Gloria a Dios. ¿Podemos rastrear en la Biblia el nacimiento de la iglesia adventista? Mi hermano de Apocalipsis lo puede decir. Apocalipsis capítulo 10 dice lo que vamos a nacer, y nacemos no solamente por medio de una profecía, sino con una misión profética específica. Entonces nuestro mensaje sí es distintivo, y por eso los pioneros dijeron a lo que este señor dijo, que los pioneros eran grandes herejes. Entonces, si yo aprendí de herejes, ¿qué es lo que soy? Un hereje. Pero él dice, lo bonito de estos herejes que fueron los pioneros, que ellos estuvieron dispuestos a aprender, y cuando la Biblia fue revelada en mayor claridad, entonces ellos entendieron que estaban equivocados y aceptaron la verdad. Entonces puso dos casos específicos. Él dice que su jefe lo mandó a hablar de la teología de la última generación y de la situación del Espíritu Santo. Entonces él dice, este es un caso que solamente un grupito chiquitico está discutiendo en la iglesia, pero por amor al resto, que es grande, que es el 95%, yo tengo que hablar eso aquí, porque mi jefe me dijo que lo hablara. Yo no quería hablar de eso, dice él. Pero ¿será que es así, hermano? Por eso que quise enseñarles hoy, o la enseñanza fue sobre la justificación por la fe. Porque nosotros debemos tener claro, porque hay líderes que lamentablemente están buscando desviar al pueblo. Entonces, bueno, yo asumo la responsabilidad de haber tomado el nombre del señor Polanco acá, traerlo a la colación. Bueno, ok, bueno, la gloria sea de Dios. Entonces, debemos estar claros, los quise traer primero enseñándole. Esta enseñanza, básicamente, hermanos, Vladimir Polanco lo que nos dijo fue la teología que se aprendió de Desmond Ford. Fueron las palabras de Desmond Ford. Y si Desmond Ford fue despedido del adventismo por predicar eso, ¿qué debería pasar con este señor? Lo mismo. Pero ya no, porque la mayoría son de esa corriente. Y entonces, los que somos contra esa corriente somos el grupito pequeño que está denunciando estas situaciones, y contra nosotros el ataque. Entonces, bueno, mis hermanos, exactamente, debemos orar mucho por ellos,
por nosotros primeramente, porque el que piense que está firme, mire que no caiga. Yo no estoy haciendo esto diciendo que nosotros somos mejores, porque no hay nadie mejor, todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, de los cuales los pecadores yo soy el primero, pero mis hermanos, estemos atentos a las enseñanzas. Amén. Y entonces, bueno, la gloria es de Dios. Amén. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu nombre. Te damos las gracias, mi Dios, Gracias, Padre. por este día. Gracias por tu enseñanza, que tu palabra es clara, Señor, clara. Y bueno, te pido también por nuestros líderes, Señor, para que tú seas con ellos, tú seas con nosotros también. Perdona nuestros pecados, Señor. Amén. Si he cometido pecado hoy, declarando este asunto, Señor, te pido que me perdones y que me limpies de toda maldad, Señor. Amén. Así que la gloria es tuya nada más, y es lo que deseamos hacer aquí, glorificarte a ti. Guíanos siempre, déjanos tu Santo Espíritu en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios nos bendiga, amén.